Buenos días, nuestro grupo está conformado por Juan José Ibarra, Daniel Larrota y Juan Pablo Vega. A continuación les voy a hacer una pequeña introducción de lo que es nuestra pregunta problema, de nuestra problemática planteada y asimismo voy a mencionar ciertos aspectos que me parece importante nombrarlos. Bien, pues históricamente el consumo de drogas en la etapa escolar ha sido un gran problema, no solo para los jóvenes que la consumen, sino también para sus familias. Adicionalmente, cada día hay una mayor accesibilidad a estas y el consumo de estas implica unas consecuencias muy graves como lo puede ser, pues ya pueden ser a corto y a largo plazo, pero pues algunas de estas pueden ser problemas de salud, problemas familiares, bajo desempeño académico, etcétera. Así que estos son motivos, digamos que también se pueden ver en nuestro entorno día a día, en la universidad, así que hace de este, digamos, un problema de harto interés para nosotros. Esto nos lleva a a hacernos la pregunta, ¿los estudiantes provenientes de hogares de bajo nivel socioeconómico son más propensos a consumir drogas? Y a lo que se puede responder diciendo que con los análisis que hicimos, con los análisis estadísticos que hicimos, pues se puede evidenciar, se puede afirmar que en las localidades de bajo nivel socioeconómico, eh, los estudiantes tienden a consumir más drogas, a diferencia de otras localidades. Entonces, a continuación vamos a mostrar algunas medidas de tendencia central, de posición y de regresión, con el fin de pues, analizar el problema y poder dar una respuesta. Bueno, pues las medidas de tendencia central y posición, comenzamos con 3 o más días a la semana, que pues el promedio de las personas, como pueden ver en las localidades que consumen 3 o más días a la semana, es de 378,63, lo cual aproxima a 379. Al mismo tiempo podemos evidenciar que la mediana o pues el segundo cuartil es de 247, lo que nos dice que el 50% de las personas consumen más de 3 o más días a la semana y el otro 50% consume menos. En estas medidas no mostraremos la moda, pues ya que no tiene ninguna repetición en ninguna localidad. Ningún dato se repite. Con las medidas de posición, el primer cuartil, que es de 107 personas, podemos deducir que el 75% de las personas son más de las que consumen 3 o más veces a la semana y el 25% restante pues son menos. Al igual que con el tercer cuartil de 670 personas, nos da a entender que el 75% de las personas son menos de las que consumen 3 o más veces a la semana y el 25% restante son más. Seguimos con la medida de las personas en las localidades que consumen drogas de 1 o 2 días a la semana, que es de 340. De la misma forma, podemos evidenciar que la mediana o el mismo segundo cuartil es de 279, lo que nos dice que el 50% son más personas que consumen de 1 o 2 días a la semana y el otro 50% son menos. Con las medidas de posición, el primer cuartil es de 70 personas, que podemos deducir que el 75% de las personas son más personas que consumen de 1 a 2 veces en la semana y el 25% restante son menos. Al igual que con el tercer cuartil, que son de 649 personas, que nos da a entender que el 75% de esas personas son menos las personas que consumen de 1 o 2 días a la semana y el otro 25% son más personas que consumen de 1 a 2 días a la semana. Continuamos con el promedio de las personas en las localidades que consumen drogas de 1 a 2 días al mes, que es de 611. De igual manera, podemos evidenciar que la mediana o el segundo cuartil es de 569, lo que nos informa que el 50% de estas personas son más las que consumen de 1 a 2 días al mes y el otro 50% son menos. Con el primer cuartil, que es de 173 personas, podemos inferir que el 75% de estas personas son más las que consumen de 1 a 2 días al mes y el 25% restante son menos. Al igual que con el cuartil 3 de 973 personas, que nos da a entender que el 75% son menos las personas que consumen de 1 o 2 días al mes y el 25% son más. Ahora damos a la media de las personas en las localidades que consumen drogas menos de un día al mes, que es de 1144. Aquí se ve claramente el aumento de las personas en promedio a los demás factores de medida, lo que nos lleva pues a poder decir que hay más personas que consumen menos de un día al mes, de igual manera que a la vez podemos evidenciar que la media
o el mismo segundo cuartil es de 1042, que nos demuestra que son más del 50% de las personas que consumen, de un día, de un día al mes, y el otro 50 son menos. Con el primer cuartil, que es de 342 personas, podemos inferir que son más del 75% las personas que consumen de un día al mes y el 25% restante son menos. Y con el cuartil número 3, que es de 1783 personas, nos da a entender que el 75% son menos las personas que consumen de un día al mes y el 25% restante son más personas que consumen de un día al mes. Bueno, seguimos con el promedio de las personas en las localidades que nunca han consumido droga, que es de 35.768. Al igual que la media anterior, se nota más el incremento de las personas que no consumen ningún tipo de drogas. Y pues efectivamente esto es algo bueno notablemente, pues para la sociedad. En esta medida no tomamos, no, o sea, no explicamos los cuartiles porque es decir que el 50% de las personas, digamos con la mediana o el segundo cuartil, es decir que el 50% de las personas eh, nunca ha consumido drogas y el otro 50% pues, tampoco ha consumido drogas. Entonces no tiene una explicación para las medidas de posición en esta medida. Y para la última medida, que es de las personas que para la última medida, la media de las personas en las localidades que no dieron ningún tipo de información es de 273. ¿Qué podemos decir con esto? Que pues, es un número muy pequeño en relación a a la encuesta, y lo cual nos puede decir o que deducimos es que pues la mayoría de las personas encuestadas nos dieron la información requerida. Bueno, en la primera gráfica de regresión lineal podemos ver que los datos están demasiado dispersos. Esto quiere decir que no se acomodan a la media, ya que muy pocos estudiantes consumen drogas 3 o más días a la semana. Es decir, que la línea de tendencia no está ajustada y no está marcada por estos datos. La gráfica 2 ya se acerca un poco más a la línea de la tendencia, pero los datos siguen estando muy dispersos, es decir, todavía existe un sesgo bastante grande entre los estudiantes que consumen o habitualmente consumen con los que habitualmente no consumen o nunca han consumido sustancias psicoactivas. La tercera gráfica ya se acerca más a un modelo de regresión lineal ajustado. Esto es porque se acerca a la media y la media son los estudiantes que no consumen o no consumen habitualmente este tipo de drogas. Entonces en la gráfica 3 muestra a los estudiantes que consumen 1 o 2 días al mes sustancias psicoactivas. Esto quiere decir que en realidad son pues bastante más que los anteriores, que la gráfica 1 y la gráfica 2. En la gráfica 4 notamos ya un modelo de regresión lineal más ajustado, sin tanta dispersión. Esto es debido a que la media como tal está centrada en los estudiantes que no consumen o no consumen habitualmente sustancias psicoactivas. Entonces la gráfica 4 nos muestra los estudiantes que consumen menos de un día al mes. Esto quiere decir que la mayoría consumen menos de un día al mes sustancias psicoactivas. En la gráfica número 5 se evidencia cómo los estudiantes que nunca consumen pues son mayoría, ya que se ajusta a la media y hay menos dispersión. Esto quiere decir que hay un sesgo menos definido, es decir, que lo más habitual es que los estudiantes nunca hayan consumido o que habitualmente no consuman drogas. Ya sabiendo las medidas de tendencia central, de posición y de regresión y sus respectivas gráficas, también nos parece importante mostrar los gráficos de torta por cada localidad, en las que se muestran las frecuencias de consumo en los estudiantes. Entonces empieza con 3 o más días a la semana, luego sigue 1 o 2 días a la semana, luego 1 o 2 días al mes, luego menos de un día al mes, luego sigue nunca, los que nunca consumen, y por último está no informa. Bueno, en general todas estas gráficas se comportan muy parecido a los estudiantes que no consumen nunca en todas las localidades, siempre son mayoría. El porcentaje varía entre el 90% que lo tiene la localidad de San Cristóbal, o sea, quiere decir que el excedente son consumidores, o sea, es donde más se consume, y el 96%, que es la localidad de Teusaquillo, pues también quiere decir que es en donde menos hay consumo, o sea, que solo el 4% restante serían estudiantes que consumen.
Asimismo, es en la localidad de San Cristóbal donde el porcentaje de consumo es mayor, pues en esta localidad el 8.86% de los estudiantes consume drogas, más específicamente el 1.78% de los estudiantes consume más de 3 días a la semana, el 1.36% consume 1 o 2 días a la semana, el 2.37% consume 1 o 2 días al mes y el 3.34% consume menos de un día al mes. El excedente, pues claramente, digamos, esos porcentajes sumados no dan 100. El excedente también toca contar a los que no informan, entonces que ese sería alrededor de 1.14%. También nos parece importante mostrar el orden de mayor a menor por el porcentaje de consumo en cada localidad. Así que a continuación voy a decir la localidad y su respectivo porcentaje de consumo. Así pues sería San Cristóbal 8.86%, Tunjuelito 8.19%, Santa Fe 7.81%, La Candelaria 7.39%, Ciudad Bolívar 7.24%, Barrios Unidos 7.23%, Rafael Uribe 6.98%, Usme 6.83%, Bosa 6.65%, Antonio Nariño también 6.65%, Fontibón 6.22%, Kennedy 6.16%, Suba 6.05%, Usaquén 5.58%, Puente Aranda 5.54%, Los Mártires 5.41%, Engativá 4.98%, y las últimas dos serían Chapinero con 4.75% y Teusaquillo con 3.81%, que lo convierte en la localidad en donde los estudiantes menos consumen drogas. Para concluir, se puede evidenciar que el índice de pobreza por localidad de Bogotá refleja que los estudiantes provenientes de las localidades que tienen un bajo nivel socioeconómico son más propensos al consumo de sustancias psicoactivas. Pues tal como se ve en esta gráfica, en las localidades 3, 4, 5 y 7, en ese mismo orden, Santa Fe, San Cristóbal, Usme y Bosa, son localidades que en la lista que se dio anteriormente del porcentaje por consumo están de la mitad para arriba y por supuesto pues San Cristóbal pues que es la localidad que más consumo tiene entre los estudiantes. Finalmente pues se puede decir que hay una relación directa entre estas dos variables, pues entre el índice de pobreza, entre la percepción de pobreza de la localidad y el consumo de drogas de los estudiantes en esta misma localidad.